Carl, you mentioned the Trump's Carl, NSS, has mencionado la NSS de Trump, la Estrategia de Seguridad Nacional, donde dijiste que de alguna manera están poniendo la carga de la guerra en Ucrania sobre los hombros de los europeos. ¿Qué está pasando cuando miramos la situación de la OTAN? ¿Recuerdas cuando Suecia y Finlandia se unieron a la OTAN? Joe Biden presumía de que la OTAN se estaba fortaleciendo, volviéndose más unida. Pero hoy, al observar la OTAN, ¿cuál es la realidad para los europeos? Porque, al fin y al cabo, si miras Oriente Medio, los europeos realmente no cooperaron con Irán en el Caspioa. Simplemente hicieron lo que Estados Unidos quería que hicieran. They did what the United States wanted them to do. Looking at the case of Russia in Ukraine, they're doing the same. Si observamos el caso de Rusia y Ucrania, están haciendo lo mismo. La guerra ha devastado la economía de Alemania, y la mayor parte de Europa se ha visto afectada por ella. Ahora están intentando abrir un nuevo, ya sabes, frente con China también. Hemos visto, ya sabes, al primer ministro del Reino Unido y a otros hablar de China como la mayor amenaza para Europa, para el Reino Unido. Entonces, ¿qué significa la OTAN hoy en día? ¿Y cuál sería un mejor futuro para Europa si quieren cambiar las reglas del juego, si quieren ser un actor más fuerte en el panorama general? Bueno, creo que ante todo hay muchos malentendidos sobre la OTAN. Desde la perspectiva europea, y esto se ve claramente con Finlandia y Suecia, por ejemplo, y probablemente con otros países como Ucrania, consideran la OTAN como una especie de activo de seguridad nacional. Pero la OTAN es un sistema de seguridad colectiva, no algo destinado a países individuales. Se creó como una herramienta en caso de una guerra total entre Oriente y Occidente. El Pacto de Varsovia ni siquiera existía en 1949, pero la idea era el bloque comunista frente a las democracias occidentales. Ese es el marco ideológico bajo el cual se construyó la OTAN. Y es muy importante recordar a la gente que la OTAN es ante todo una alianza nuclear. NATO is a nuclear alliance. The ultimate goal of NATO El objetivo último de la OTAN no es proteger a países individuales de un ataque por parte de Rusia o de cualquier otro. Su propósito es colocar a todos los países europeos bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos. Y por eso es muy difícil activar a la OTAN en una situación como la de Ucrania. Por cierto, probablemente habrás notado que en los últimos 2 o 3 años, de hecho, en los 2 últimos años, cuando se trataba de garantizar la seguridad o algún tipo de acuerdo con Ucrania, no fue la OTAN la que firmó un acuerdo de seguridad con ellos. Fueron los países de la OTAN los que establecieron acuerdos bilaterales de seguridad con Ucrania, pero no la OTAN en sí. Porque la OTAN no está diseñada para este tipo de conflicto. La OTAN se creó para una guerra total en el continente europeo. Por eso existe. That's why NATO was built. NATO was created when La OTAN se creó cuando la Unión Soviética obtuvo la bomba nuclear. Eso fue lo que motivó su creación, porque los países europeos en aquel momento estaban asustados por el hecho de que la Unión Soviética tuviera acceso al poder nuclear. Esa fue la razón para crear la OTAN. El Pacto de Varsovia se creó 6 años después, cuando Alemania ingresó en la OTAN. Eso fue lo que llevó a la creación del Pacto de Varsovia en 1955. Así que la OTAN se construye en torno al poder nuclear. Por esa razón, cuando Finlandia o Suecia se unieron a la OTAN para mejorar su propia seguridad nacional, tomaron una decisión totalmente equivocada. Se basa en su malentendido de lo que realmente es la OTAN. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la OTAN, como se ha dicho, no significa que Estados Unidos deba proteger a Europa en todas las situaciones. all cases Europe. It just provides the nuclear power. Solo proporciona la energía nuclear. Para garantizar que Estados Unidos participara en un conflicto y estuviera dispuesto a comprometer su arsenal nuclear, esa es la razón por la que todavía hay tropas estadounidenses en Alemania, para asegurar que Estados Unidos se comprometería en caso de una guerra total en Europa. De lo contrario, incluso si hubiera una guerra en Europa y los estadounidenses siguieran en el continente, podrían decir, bueno,
De acuerdo, eso es un asunto europeo. No queremos involucrarnos. Y por esa razón, para asegurarse de que Estados Unidos siguiera comprometido, los europeos pidieron a Estados Unidos que permaneciera en Europa. Así, las fuerzas estadounidenses en Alemania, que fueron desplegadas inicialmente como una fuerza de ocupación, al igual que las fuerzas británicas y francesas después de 1945 en Alemania, más tarde cambiaron el estatus de esa presencia. The U.S. changed the status of this. I mean, after the end of the Cold War. Quiero decir, después del final de la Guerra Fría, cuando las fuerzas de ocupación, los franceses y los británicos, se retiraron de Alemania, Estados Unidos se quedó porque necesitaba mantener ese compromiso físico en caso de una guerra nuclear. Eso exige que Estados Unidos tenga algo en juego en el conflicto, es decir, sus fuerzas en Alemania. Esa es la justificación. Ahora bien, no entender eso ha llevado, por supuesto, a Suecia y Finlandia a entrar en la OTAN, lo cual es un mal cálculo, porque ahora forman parte de la amenaza desde el punto de vista ruso. Como resultado, los rusos han empezado a desplegar fuerzas al otro lado de la frontera finlandesa. Y dado que Finlandia pasa ahora a formar parte del panorama de la amenaza, ahí es donde estamos. Pero la idea original no era que Estados Unidos sustituyera la defensa nacional de los europeos. Y esa es la razón por la que ya en su primer mandato, Trump pidió a los países europeos que gastaran más en defensa. Porque incluso entonces dijo que la defensa europea debía estar en manos de los europeos. Y para los europeos, por supuesto, era conveniente contar con los estadounidenses, porque eso activaría la amenaza nuclear y serviría como una especie de disuasión y cosas por el estilo. Por lo tanto, no tenían que gastar demasiado en defensa. Por su parte, Estados Unidos estaba gastando, bueno, se podría decir que Estados Unidos siempre ha gastado en exceso en defensa. Libran guerras por todo el mundo. Así que no estoy seguro de que la defensa europea haya sido nunca la parte principal del gasto en defensa estadounidense. En cualquier caso, hoy los estadounidenses quieren ahorrar, reducir sus gastos. Quieren desarrollar la industria en el territorio continental de Estados Unidos y cosas por el estilo. En el hemisferio occidental, utilizando la terminología de la Estrategia de Seguridad Nacional. Y por tanto, quieren reducir su gasto en Europa, diciendo que los europeos deben desarrollar sus propias capacidades de defensa y que Estados Unidos actuará como respaldo de eso. Esa es más o menos la idea. Y eso es exactamente lo que Blinken dijo en febrero a los aliados, así que no hay sorpresa ahí. La OTAN seguirá siendo la OTAN. La idea de poner a todas las naciones bajo el paraguas nuclear no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la naturaleza de la guerra, porque obviamente incluso durante la Guerra Fría sobreestimamos la disposición de la Unión Soviética a atacar a Occidente. Y por supuesto todo el mundo jugaba según ese tipo de reglas. Así que aceptamos esta exageración de la amenaza, de acuerdo. Pero hoy estamos en una situación económica más compleja. Quiero decir, la Guerra Fría fue la edad de oro de la civilización europea, si se quiere. Tuvimos, diría yo, crecimiento en todo Occidente. Exportábamos, teníamos influencia política, desempeñábamos un papel y todo eso. Es decir, esto empezó a decaer durante los años 70. Pero aún así, durante la Guerra Fría, en general, fue la edad de oro de la economía, la sociedad y la civilización europeas, por decirlo de una manera sencilla. Pero hoy, después de la Guerra Fría, quedó claro que teníamos otras prioridades y, por tanto, no íbamos a tener esa guerra total para la que la OTAN estaba concebida. Y hoy podemos ver el conflicto en Ucrania como un ejemplo de ello. Nucramases hablan tapeni. Exactly. Yes, absolutely. No, absolutely right. Exactamente. Sí, absolutamente. Tienes toda la razón. Esto nunca ha sido así. Fue una ilusión que tuvimos durante la Guerra Fría, pero entonces podíamos permitírnosla. El problema es que ahora podemos tener la misma ilusión, pero ya no podemos permitírnosla. Por lo tanto, debemos ser más realistas. Pero tienes toda la razón.
Este tipo de conflicto no ocurrirá. Por eso no soy partidario de la OTAN. Quiero decir, no tengo ningún problema con que los países se unan para organizar una defensa común. Me parece algo racional, no es una mala idea. El problema es que debemos prepararnos, ante todo, para el tipo correcto de conflicto. Y la OTAN, evidentemente, no está adaptada al tipo de conflicto al que podríamos enfrentarnos en Europa, siendo Ucrania un claro ejemplo. Ukraine being a case in point. It's too strong, if you want. Es demasiado fuerte, por así decirlo. O la idea de la OTAN es demasiado fuerte para el tipo de conflicto que tenemos en Ucrania, porque obviamente no queremos recurrir a lo nuclear en ese conflicto. Así que vemos que la OTAN es desproporcionada para este tipo de conflicto. Conceptualmente, no digo fácticamente, pero conceptualmente es desproporcionada. Por lo tanto, necesitamos otro tipo de arquitectura en Europa. Necesitamos rediseñar toda la idea de defensa. ¿Qué entendemos por defensa? Y eso es exactamente lo que los rusos querían justo después del final de la Guerra Fría. De hecho, al entrar en la OTAN, con esta idea que he mencionado varias veces en tu canal, la idea de la seguridad mediante la cooperación en lugar de la seguridad mediante la confrontación. Instead of security by confrontation. And in fact, that's the... Y de hecho, ese es el verdadero problema aquí. Los europeos siguen aferrándose a esta idea de la OTAN porque no quieren gastar demasiado dinero. Evidentemente hay muchas otras prioridades. Si se observan los presupuestos de estos países, Alemania, Francia, el Reino Unido, se puede ver que todos están en déficit. Por supuesto, tenemos cada vez más desafíos sociales y societales, y eso cuesta mucho dinero. Así que la defensa ha sido relegada en la lista de prioridades. Ya no es la primera. Por eso los estadounidenses están diciendo ahora, tenéis que haceros cargo, tenéis que comprender lo que realmente significa la defensa. Y por esa razón, hay algo que la gente ha olvidado, pero que hizo la administración Trump en febrero. Enviaron a los países europeos de la OTAN un cuestionario preguntándoles cómo definirían la defensa si Estados Unidos no estuviera presente. What defense would be if the US were not there?